Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la primera webconferencia del curso de entrenamiento auditivo. Se decide hacer esta grabación aún así que no hayan asistido los estudiantes, pero es importante aclarar detalles de las tareas de la tarea que está en desarrollo y la que próximamente se va a cerrar y continuará con la tarea número 2. Bueno. Tarea uno está en desarrollo y cierra este martes 16 de junio y se abre la tarea 2. Es importante tener en cuenta las actividades a realizar en estas tareas. Por eso se va a realizar esta grabación. Bien, entonces vamos a dar inicio a, a esta webconferencia del curso de entrenamiento auditivo, la primera webconferencia. Tengamos en cuenta y vamos a partir diciendo que estamos en el periodo 803, es un periodo corto, mm, la mitad de tiempo de un periodo convencional, es decir, son 8 semanas. Por ello es importante agilizar el tiempo, dedicarle el tiempo propicio para el desarrollo de estas tareas. Bueno. Lo primero que vamos a hacer en esta presentación, en esta webconferencia, es realizar una presentación rápidamente. mm, en este caso de tutor, que soy yo y director del curso. Posteriormente vamos a hablar unas consideraciones sobre el curso, entrenamiento auditivo. Importante la actualización de su perfil, los canales de comunicación que vamos a tener y vamos a hablar sobre esa primera tarea y la segunda tarea y en general sobre todo el curso. Perfecto. Bueno, antes que leer esta diapositiva, me permito presentarme. Mi nombre es Carlos Andrés Erazo. Soy ingeniero de sonido y docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa Tecnología en Producción de Audio de la cadena multimedia de la UNAD. Entonces, en este periodo los estaré acompañando en este curso. Vamos a trabajar con todo el acompañamiento posible para estas tareas. Bien, partamos entonces con esta frase: el entrenamiento auditivo como afianzamiento de las habilidades esenciales del tecnólogo en producción de audio. Es una parte crucial para quienes estemos desarrollando trabajos de producción de audio, ya sea producción musical, ya sea diseño sonoro, producción de audio de cualquier elemento o recurso, la parte de acústica, acústica ambiental, sonido en vivo, refuerzo sonoro. Entonces hay muchos campos donde el entrenamiento auditivo es crucial, ya que como nosotros dependemos de nuestro sistema auditivo, entonces es importante em, ese entrenamiento, así como en otras labores, en otros oficios, en otras profesiones, hacen el estudio y hacen el entrenamiento de ciertas partes del organismo. En nuestro caso es el oído. Entonces es algo crucial tanto el entrenamiento como el cuidado. Y de eso se va a tratar en este curso. Muy bien, entonces, ¿qué es el entrenamiento auditivo? Pues hay muchos campos, ¿cierto? Así como está en esta pregunta y en esta frase, como pregunta, el entrenamiento auditivo global, pues es amplio. Por ello, lo delimitamos, en nuestro caso, para el tecnólogo en producción de audio o para la persona encargada de producción de audio, producción musical o, como les comentaba, acústica, diseño sonoro, sonido en vivo, etcétera, ¿no? Entonces, importante mencionar que hay entrenamientos auditivos para muchas profesiones. Por ejemplo,
Uno de los más conocidos podría decirse que es la cardiología, que es donde los especialistas, los cardiólogos, médicos cardiólogos, entrenan su sistema auditivo exclusivamente en el sonido cardíaco, en el sonido del corazón. Y de acuerdo a esto, pues generan diagnósticos, ¿cierto? Y eh, sus opiniones y sí, sus diagnósticos sobre cómo está funcionando el sistema cardiovascular. Y eso se genera de acuerdo al sonido. Entonces, de acuerdo a las investigaciones y a toda la historia, pues el sonido del corazón es crucial en su funcionamiento. Entonces, una clase de entrenamiento auditivo. Otra clase de entrenamiento auditivo, los fisioterapeutas, por ejemplo, ¿cierto? Em, Saben cómo funciona el oído, y están también entrenándolo en cuanto a todos los elementos que se usan para poderlo diagnosticar el sistema auditivo. Igualmente el especialista otorrinolaringólogo. Entonces ya tienen en cuenta las señales, tipos de señales para poderlo evaluar el sistema auditivo. Entonces ya es un tema más profundo, ya médico y, y fisioterapeuta, ¿cierto? Bueno, hay otra clase de entrenamiento auditivo, podría decirse en la locución. A las personas que trabajan en emisoras, en, en la parte de locución, también pueden hacer su entrenamiento de acuerdo a cómo deben estructurar y entrenar su voz, ¿sí? Para que sea una voz eficiente dentro de la locución de una emisora. Entonces, eso también depende de un entrenamiento auditivo, de una crítica auditiva, de una comparación. Entonces, es importante. Y un último ejemplo es en la parte musical. Los que estudian música, estudian su instrumento musical o estudian diferentes campos en pedagogía musical o arreglos musicales o composición, pues hacen un área de entrenamiento auditivo, concretamente con el sonido en términos musicales, es decir, en la escala musical, en las diferentes em, fases o dinámicas que se forman de acuerdo al campo sonoro musical. En este caso sería, por ejemplo, cada nota musical es una señal de audio. Cuando estas notas se se reproducen de forma paralela, se llaman, puede ser acordes, ¿sí? Los acordes, entonces hay un entrenamiento auditivo de acordes, un entrenamiento auditivo de intervalos, entrenamiento auditivo de obras generales, de arreglos, etcétera. Entonces, otra clase de entrenamiento auditivo. En nuestro caso, entonces, será con el, la producción de audio. Entrenamiento auditivo con la producción de audio. Entonces, crucial para que em, podamos entender qué es la frecuencia del sonido, qué es, cómo es la cualidad sonora, de qué parámetros se tienen en cuenta en las cualidades sonoras, en la espacialidad del sonido, en el tiempo del sonido, cómo se comporta el sonido en el tiempo y cómo se comporta el sonido en cuanto a su intensidad, es decir, a su volumen, como lo llamamos coloquialmente, ¿no? A sus decibeles, si estamos hablando en un nivel de presión, cómo se maneja eso dentro de una producción de audio. Entonces, el entrenamiento auditivo es crucial ahí para poder manejar bien estos procesos. Bien, esto es concretamente nuestro entrenamiento auditivo. Ahora más adelante les voy a describir de qué se va a trabajar en este curso, ¿sí? En qué áreas, en qué dominios. Bien, antes les comparto aquí en este
en esta pantalla los canales de comunicación que vamos a tener, mi correo institucional, carlos.erazo@unad.edu.co. Tenemos el celular que pueden también usarlo. Recomiendo no llamada directa, sino por WhatsApp, ¿sí? Importante por WhatsApp presentarse, primero su nombre, em, mencionar que está haciendo el curso de entrenamiento auditivo, entonces ahí uno tiene ya la información completa de quién está tratando de contactarlo y le contesta rápidamente. Sí, es un medio pues eficaz el WhatsApp de este número. Y el tercero es el Teams. Mi usuario es el mismo correo electrónico institucional y también es otro medio muy efectivo ya que yo estoy siempre conectado a Teams y si ustedes me envían mensaje, llega directamente en cuestión de segundos. Igualmente responderé rápidamente. Muy bien. Entonces, ¿qué se va a trabajar en este curso? Son tres cosas. Les voy a describir. Primero es el dominio de la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es el dominio de la frecuencia? Es la cantidad o el espectro que nuestro sistema auditivo del ser humano es capaz de discriminar. Estoy hablando del ser humano porque hay otros seres vivos que tienen otro espectro diferente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un delfín, por ejemplo, tiene un espectro mucho más grande que el nuestro, que el ser humano. O un murciélago, por ejemplo, tiene otro espectro, ¿sí? Más alto de ultrasonidos. Entonces, el espectro sonoro del ser humano es prácticamente ahí se desarrolla el dominio de la frecuencia. Y el rango es de 20 Hz a 20.000 Hz. Otra forma de decir es de 20 Hz a 20 kilohertz o kHz, ¿cierto? Ese es el rango por el cual nosotros podemos identificar el sonido. En otras palabras, el rango o el dominio de la frecuencia, pues son sonidos graves, sonidos medios, sonidos agudos. Doy ejemplo de sonidos graves: un bombo de batería, un contrabajo, una tuba de una orquesta sinfónica son sonidos graves, ¿cierto? Sonidos medios, nuestra voz, por ejemplo, ¿sí? Una guitarra, eh, bueno, y sonidos agudos, un platillo de batería, una flauta pequeña llamada flautín o pícolo, la voz femenina, soprano, ¿no? Son sonidos agudos. El canto de un ave, ¿sí? El sonido agudo. A veces ruidos molestos como, por ejemplo, soplidos de máquinas, sonidos agudos, o puede haber también ruidos molestos en los sonidos medios, ¿sí? Vibraciones de motores o sonidos bajos como, por ejemplo, podría ser motores gigantescos o vibraciones a veces, ¿no? Vibraciones grandes, por decir algo, una máquina que está golpeando una carretera, entonces llega esa vibración a nuestros oídos. Muy bien, entonces ese es el dominio de la frecuencia. Nosotros identificamos cantidades de frecuencias, una gama de frecuencias, que ese es nuestro espectro sonoro. Y ese espectro sonoro se divide en frecuencias. Entonces están los subgraves, como tenemos aquí en esta gráfica, los subgraves, los graves, los medios y los agudos. A veces en textos y en bibliografía suele haber tres divisiones, simplemente graves o bajos, medios y agudos. Bajos, medios y agudos, ¿cierto? Entonces, primero, las primeras tareas, tanto esta tarea uno como la tarea 2 es enfocada a la frecuencia. Hacemos un estudio primero en la tarea uno, por ejemplo, revisamos videos sobre el video específicamente de cómo funciona nuestro sistema auditivo y dónde está. Me permiten un momento.
dónde está, en dónde, me permiten un momento que se bloqueó aquí, es decir, en el sistema auditivo, en qué parte del sistema auditivo nuestro cuerpo identifica las frecuencias, ¿sí? Nuestro cerebro identifica las frecuencias. Entonces, importantísimo. Muy bien. Entonces, em, y en la segunda tarea ya hacemos ejercicios con ecualización de una señal específica, ¿sí? Donde podemos ecualizar este espectro sonoro, ¿sí? Ese espectro sonoro lo podemos ecualizar, ya sea en medios, en agudos o en graves. Entonces, eso está especificado en la guía. Muy bien. El siguiente dominio, y específicamente es la tarea número 3, es el dominio del tiempo. Y miren que aquí hay una lista de efectos de la reverberación, el delay, el chorus, trémolo, vibrato y flanger. Son los principales efectos basados en el tiempo. Es decir, el sonido tiene sus cualidades específicas por su comportamiento en el tiempo, ¿sí? Cómo se manifiesta el sonido en el tiempo. Por ejemplo, ahorita estoy emitiendo mi señal sonora, mi voz, y cómo se comporta en el tiempo, ¿sí? Entonces ya es un análisis, digamos que microscópico, a ver cómo está, por ejemplo, mi duración de cuando yo digo una palabra, ¿cierto? Eso puede cambiar, por ejemplo, en nuestras voces, por eso nos identificamos, discriminamos voces del ser humano. Y bueno, en este dominio del tiempo, el principal efecto natural es la reverberación. Eso es cuando estamos en un lugar, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos ahí, hay una persona ubicada en un recinto, ya sea un salón de clases, una habitación de nuestra casa, la sala o puede ser un teatro. Entonces, cuando estamos en un determinado lugar, nuestra señal, en este caso nuestra voz, cambia sus cualidades, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en un teatro grande, en una iglesia, y cuando hablamos en un baño de nuestra casa, cambia totalmente su cualidad. Esa es debido a la reverberación. La reverberación, pues, es ese choque o esas múltiples reflexiones que ocurren en las superficies de ese lugar. Entonces, cuando nosotros originamos nuestra voz, nuestra señal de audio, pues se generan reflexiones múltiples y van a chocar en las superficies de ese lugar donde estemos. Si estamos en una iglesia, las superficies son muy grandes y muy alejadas, ¿sí? Y es un volumen grande del lugar. Entonces, por eso esas reflexiones van a comportarse de forma diferente en el tiempo. Y lo mismo digamos que cambiaría en una sala o en un salón de clases, por ejemplo, cambiaría muchísimo. Entonces, esa reverberación, ese es el fenómeno de reverberación, es vital para el entendimiento en el dominio del tiempo. Lo vamos a hacer también en la tarea número 3. Y el siguiente dominio, el tercer dominio y final dominio, es el dominio del rango dinámico, es decir, de la intensidad del sonido, el volumen del sonido. Entonces, crucial. Aquí, importante poder controlarlo. A veces, cuando estamos haciendo sonido en vivo, por ejemplo, hay músicos, estamos haciendo sonido en vivo de una banda y hay músicos que tocan muy fuerte, ¿sí? Su instrumento. Entonces nosotros en nuestra consola podemos controlar ese dominio, ese rango dinámico de esa señal fuerte. ¿Qué es un rango dinámico? Pues un rango es un espacio, ¿cierto? Entre una magnitud, ¿sí? Un espacio. En nuestro caso, el rango dinámico del sonido es ese espacio o ese rango que hay entre la señal más débil y la señal más fuerte de esa señal, ¿sí? La medición de más pequeña con la medición más grande. En este caso sería de un
de decibeles, ¿sí? De un SPL, o sea, de nivel de intensidad. Entonces, este ejemplo de aquí, de esta gráfica, podemos verla. Podemos decir que la señal más pequeñita, estamos aquí, hasta la más grande, que es este pico de acá, ese es el rango dinámico de la señal. Y ese rango dinámico lo podemos controlar. Para poderlo controlar es muy necesario entrenarlo auditivamente y podemos controlarlo ya con los elementos de compresores, limitadores y compuertas. Lo veremos ya en la tarea número 4. Muy bien. Y finalmente les menciono que estaremos usando la herramienta SoundGym gratuita, online, donde ustedes tienen que registrarse, abrir su cuenta. Importantísimo tenerla. Recomendado también. Y también muy importante y obligatoriamente tenerla para nuestro curso, ya que esta herramienta nos permite entrenar nuestro oído en todas sus facetas, en todos sus dominios. Así que primera etapa de la tarea 2 es entrar a la plataforma SoundGym y abrir su cuenta y empezar a entrenar el oído de forma diaria. ¿Listo? Es una plataforma, un simulador en inglés que lo podemos usar muy, muy fácilmente, ya lo van a ver. En sus elementos de referencias bibliográficas de la tarea están presentes los, los instructivos. Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, muy bien. Entonces, eso es todo. Tener en cuenta que para las tareas tenemos un documento específico donde debe tener esa estructura, ¿no? Portada de introducción, escrito, ¿sí? En este caso de la tarea 1, respondiendo las 6 preguntas planteadas, conclusiones y referencias. Bueno, la tarea 1 tiene otros detalles más, ¿no? Es hacer el orden de esos audios, clasificarlos en una tabla y después también en la membrana basilar, ¿sí? Que es precisamente la que a nosotros nos permite identificar las frecuencias, pues debemos ubicar esos sonidos. Ustedes ya van a ver, lean la guía correctamente y ya van a ver cómo es. Bueno, entonces, esto es todo para nuestra primera web conference. Estaré muy pendiente a sus participaciones, tanto de tarea 1, tarea 2, tarea 3, 4 y 5. Muy pendiente en mis canales de comunicación, ¿sí? Para resolver sus dudas, también tener en cuenta sus aportes y sus comentarios. Eso es todo. Deteneré aquí la grabación. Muchas gracias.